¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, Mes de la Salud Mental, Entorno, Características y Trastornos. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Luana Polo, psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora Luana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar acompañando estos espacios y compartiendo pues información de valor para todos. Claro que sí, doctora. Es un gusto tenerte en este espacio con este tema tan importante. Te invito a que por favor pongas la presentación en modo presentación para que la podamos visualizar mejor. Ok. Ahí no se ve como presentación, ¿no? No, señora, todavía no. Y bueno, espérame, entonces vamos a sacarla porque no sé. En teoría le había dicho que sí, pero entonces no sé qué pasó. Ya, espérame. Y aquí, listo. ¿Sí? No, si quieres darle en la parte de arriba, doctora. Al otro lado, ahí. No. ¿Acá? No, ahí. ¿Acá? No, en el del centro. Dale ahí, por favor. Y dale ahí en el primero. Listo, ahora sí, si quieres corre el panel, por favor. La flechita naranja. Ah, la flechita naranja. ¿Listo ahí? No, el panel, es que estamos viendo el panel, no sé por qué estamos viendo tu panel. Entonces, el panel del GoTo. Entonces, si quieres, ahí, listo, perfecto. Listo, Perdón, doctor. ya te lo minimizamos por aquí. Eso, listo. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, señora, listo. Ahora sí, ya te vemos bien, vemos la presentación, entonces, por favor, inicia. Ok. Bueno, muchísimas gracias para todos. Es un placer como siempre y bueno, compartir este tema tan maravilloso que nos apasiona y bueno, ahora no solamente porque está muy en boca del mundo, del país, sino porque realmente es un tema al que debemos realmente invertir muchos esfuerzos, hacer mucho trabajo para mejorar sobre todo nuestra salud mental, un componente vital, pues, para poder evaluar nuestra calidad de vida y nuestra salud integral.
Esta pequeña conversación que vamos a tener en estos minutos está en torno a lo que hoy y todo el mes de octubre está celebrando el mundo entero, y es el mes de la salud mental. La OMS, la OIT y bueno, todas las entidades gubernamentales están aunando esfuerzos para que todos los gobiernos, todos los países en el planeta logremos continuar fortaleciendo, gestionando acciones muy importantes en torno a lo que es la salud mental y obviamente mostrando un poco los indicadores, cuáles son, digamos, las patologías que están vinculándose y las que están mostrando un poco más materialmente efectos significativos sobre la salud en el mundo. Entonces vamos a revisar un poquito de qué se trata esto del mes de la salud, las características y algunos de los trastornos que estamos viendo en torno pues a lo que ha sido la evolución, no solamente por la pandemia, sino porque efectivamente los temas de salud mental han tenido significancia en torno pues a que se dice que va a ser la patología que va a priorizar en unos cuantos años el primer lugar de enfermedades de la humanidad. Entonces hay que trabajar mucho en prevención y bueno, fortalecer estos escenarios. Mi nombre es Luana Polo, como lo mencionó pues Lina, y a su servicio. El objetivo que hoy vamos a tener es brindarles a ustedes, los participantes, algunos conocimientos que movilicen acciones para el mes de la salud mental, es decir, que aunemos esfuerzos, que nos sumemos a esta gran estrategia mundial para que desarrollemos al interior de nuestras organizaciones acciones e incluso pues participen de todos los eventos y las actividades que tenemos planeadas para el mes de la salud desde Positiva Compañía de Seguros. Y esto pues obviamente con miras a fortalecer esos mecanismos de afrontamiento, esos recursos individuales y esos recursos internos que propicien actitudes más sanas, seguras y mentalmente saludables para todos. La idea entonces en torno a lo que ha sido la salud mental en el mundo, digamos que es un día particular, se celebra siempre el 10 de octubre de cada año, pero de alguna forma se ha configurado que además pues de ese día podamos tener un mes para desarrollar muchas acciones, muchas actividades. Pues un día es insuficiente realmente para todo lo que es importante movilizar en torno a lo que es la salud mental, y por ende pues el mes de octubre digamos que va a ser nuestro mes bandera, lo ha venido siendo desde hace unos 3 años hacia atrás, pero vamos a seguir fortaleciéndolo mucho. Los vinculamos a todos ustedes para que las empresas también sumen estos esfuerzos, para que también hagan acciones que de alguna forma movilicen, gestionen y articulen pues este mes en general con el mundo. Digamos que la OMS desde el año pasado ha tenido o ha seguido movilizando una campaña muy interesante, aunando esfuerzos con otras entidades gubernamentales en el mundo entero. Y de acuerdo pues a estas iniciativas, hoy lo que se busca es que los países y los gobiernos sigan invirtiendo muchos recursos, seguir protagonizando lo importante que es la salud mental como tal, y que se impulsen acciones. La campaña que se viene realizando desde el año 2020 se llama Acción a favor de la salud mental, para que pues la miren, la revisen, pero sobre todo nos podamos ir vinculando a ella de una forma muy estratégica, muy cálida, pero sobre todo con miras a que nuestras emociones y nuestro corazón realmente tengan una respuesta y una forma pues de salir adelante. El Día Mundial de la Salud Mental se convierte también en una oportunidad para que el mundo se dé cuenta de la importancia que tiene esto. Digamos que la pandemia, entre las cosas positivas que ha dejado, muchas son positivas, obviamente otras no tanto, pero es que seamos o que la salud mental sea un protagonista significativo. Infortunadamente, y eso ha pasado en el mundo entero, la salud mental se ha subestimado, los recursos, y ya más adelante vamos a ver las cifras tan pocas que se tienen en inversión en este sentido, ha hecho pues que de alguna forma sí comencemos a centrar y a focalizar la atención en la salud mental, lo que implica tener una plataforma saludable, pero desde el corazón y desde la emoción de los seres humanos en el planeta. Así que bueno, digamos que esta iniciativa lo que busca cada año es seguir invirtiendo, seguir movilizando, pero digamos
que algo que ha gestionado un poco más protagonismo en torno a la salud mental, pues ha sido pues esta pandemia detrás de la pandemia, ¿no? Y es todo el impacto en la salud mental pues que hemos tenido. Estamos viviendo las consecuencias del COVID, las consecuencias en términos, obviamente, pues de salud física, pues todas las que ya hemos vivido y hemos tenido una curva de aprendizaje, pero en torno a la salud mental, incluso todavía no podemos visualizar hoy cuál puede ser el impacto a 2, 3 o 5 años adelante. Lo que sí podemos evidenciar es que la afectación emocional es significativa, digamos, trastornos asociados a ansiedad, a depresión, trastornos adaptativos y bueno, los desórdenes bipolares se han incrementado significativamente, no necesariamente desde las calificaciones de origen laboral, pero sí dentro de la curva digamos, de afectación o por lo tanto de trabajadores que han tenido consultas en general, digamos, en el sistema de salud y efectivamente pues esto se ha venido incrementando. Así que efectivamente, a menos que nos comprometamos seriamente, por eso es un llamado de la OMS, a aumentar la inversión en salud mental, podremos entonces de alguna forma sí contrarrestar desde ya las consecuencias sanitarias y sociales que, como les decimos, ahora no las estamos visualizando, pero van a ser en poco tiempo devastadoras para el mundo. Así que toca trabajar fuertemente en ese sentido. Aquí, digamos, es una cifra que es, digamos, bastante impactante. Digamos, los países y eso, los que invierten de alguna forma en salud mental, porque no son todos, solamente el 2% de sus presupuestos sanitarios de sus sistemas de salud lo invierten en salud mental. Realmente el 2% no es nada comparado con el beneficio y la ventaja que tendría realmente un desarrollo en torno a lo que es la salud mental como plataforma principal. Por eso, dentro de las iniciativas de la OMS y bueno, en términos de gobierno y compromiso, digamos, de gobiernos está en que estas cifras aumenten. Si tenemos países como, por ejemplo, que se salen de la norma, estamos hablando de Suiza, Suecia, estos países de alguna forma tienen un poquito de mayor conciencia en el proceso de la inversión en salud mental, no quiere decir pues que no todos podamos entonces ir mirando hacia allá. Por lo menos ir invirtiendo, pero superar un poco esas cifras, porque de hecho la patología en términos de costos en salud es mucho más alta que incluso la que más frecuencia tiene, que es la de desorden musculoesquelético. Si bien es cierto, si pudiéramos hacer un comparativo, los costos o la siniestralidad que tienen las patologías de origen osteomuscular con respecto a las patologías mentales, las osteomusculares son de más frecuencia, es decir, son un volumen muy alto, pero los costos de inversión en tratamientos, medicamentos, bueno, todo lo que tiene que ver con procesos quirúrgicos y clínicos es muchísimo menor a cuando se comparan los casos de salud mental, por la misma implicación, por la digamos, los mismos tratamientos, por la recurrencia y el comportamiento en sí de las patologías mentales. Entonces, si bien es cierto, no son frecuentes, el costo sí es mucho más alto. Por eso hay que seguir invirtiendo. Así que por eso la campaña mundial de la salud mental busca eso, aumentar esa inversión, comprometer más a los gobiernos, que todos nosotros, cada uno de nosotros desde el rol que desempeñemos, actuemos de forma activa, realicemos cosas. Incluso, mira, solita yo desde el rol de ciudadana puedo comenzar a trabajar sobre mi salud mental, realizando muchas acciones que me brinden tranquilidad, bienestar, el autocuidado, la autorregulación ya es un abono importante, y si cada uno de nosotros hiciera ese esfuerzo, sumara esa semillita, muy posiblemente todos esos procesos en los que cada uno puede tener tranquilidad y bienestar, pues esa tranquilidad y bienestar la transferimos a las personas que nos rodean, y obviamente pues el bienestar integral va a ser mucho más fácil. Dentro de las menciones de la OMS, una es que existe una variedad muy importante de trastornos mentales. Cada uno se manifiesta de forma diferente, porque pues digamos existen procesos de pensamiento, procesos comportamentales, cognitivos y emocionales, que dependiendo pues la afectación van a tener una dinámica comportamental o donde va a materializar una patología.
pero en general se caracterizan por una combinación de esto, ¿no? Del pensamiento, de las percepciones, de las emociones, de la conducta y del relacionamiento. Podemos entonces, de las más comunes en general en el mundo, está la depresión, los trastornos afectivos, la esquizofrenia, otras psicosis, las demencias, las discapacidades intelectuales y los trastornos de desarrollo como el autismo, es decir, dentro de los que más se mapean en el mundo entero. Ahora, hay estrategias eficientes para prevenir algunos de los trastornos mentales, particularmente, por ejemplo, la depresión, las ansiedades han tenido unos desarrollos importantes en términos de inversión. Por una parte, pues prevenirla, pero cuando se presenta, acciones muy efectivas para controlarla y mejorar pues esa dinámica y mejorar la calidad de vida pues en los trabajadores. La salud mental en Colombia está regulada por la Ley 1616 del 2003, que la define como un estado dinámico. Ojo con esta palabra, dinámico, es decir, que cambia. La salud mental, nosotros no debemos temer al impacto, a los efectos de la salud mental, porque es que la salud mental es inherente al ser humano. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo más importante es que al ser dinámica nos permite, nos abre una posibilidad, una puerta para gestionarla, para poder mejorarla. Es decir, no podemos condenarnos a nosotros mismos pensando que si tenemos algún diagnóstico o que si estamos con una afectación ya, pues el mundo terminó y ya no hay nada que hacer. Al contrario, precisamente la misma capacidad que tenemos los seres humanos de poder dinamizar, gestionar, cambiar, autorregularnos, pues va a permitirnos también una puerta de mejoramientos. Por eso es dinámica, que se expresa en la vida cotidiana a través de comportamientos, es decir, lo que podemos ver, ¿cierto? Y la interacción con las personas de manera tal que nos permite a nosotros como sujetos individuales y colectivos desplegar o actuar o enfrentar digamos, todos esos recursos emocionales, cognitivos y mentales para que podamos vivir normalmente, vivir una cotidianidad dentro de una relativa normalidad. Nos permite trabajar, nos permite tener relaciones significativas, nos permite establecer, digamos, grupos grupos de desarrollo, grupos de colectivos y, bueno, obviamente contribuir a la comunidad. Los impactos pues de la salud mental hay que verlos también desde el escenario de qué no es, o sea, o mejor, qué es lo que caracteriza los contenidos de salud mental. Por una parte, debemos ver la salud mental más que ausencia de una patología o de un trastorno, es decir, el que yo diga que no tengo o nunca me han diagnosticado depresión o ansiedad o algún trastorno adaptativo, bueno, cualquier otra patología, no quiere decir que, digamos, exista una ausencia de patologías o de implicaciones en salud mental. Es decir, hay que ver la salud mental como un proceso integral en el que van a coincidir diversas variables que van a potencializar pues, nuestra calidad de vida. Entonces hay que verlo más que la ausencia de un trastorno. Hay que verla de forma dinámica y mejorable, como mencionaba. Si bien es cierto, ya la norma nos está diciendo que es un proceso dinámico, es decir, que podemos cambiar, pues entonces apropiémonos de esa posibilidad. Eso es una puerta maravillosa para poder gestionar y mejorar nuestra propia condición. Otro punto muy importante es que es inherente al ser humano. Es decir, es imposible no ser humanos si no tenemos emociones, si no tenemos una implicación, cualquiera que sea la afectación. Es decir, emocionalmente vamos a responder, sea de forma negativa o de forma positiva, a lo que nos sucede en el contexto social o cotidiano. Es decir, es inherente. Por eso, lo que primero tenemos que hacer es reconocer que esas emociones van a estar allí, van a ser del día a día, pero es lo que nos permite precisamente crecer, evolucionar, relacionarnos y generar pues una condición de desarrollo social y personal integral. Es decir, no podemos entonces olvidar que las emociones existen y solamente como para pensar que es la forma más efectiva de regularnos, no, al contrario, tenemos que integrar esa emocionalidad porque al final nosotros somos 100% emocionales. A veces por ahí uno escucha que somos 50-50, ¿no? Que 50 racionales y 50 emocionales, no, eso es completamente falso. Somos 100% emocionales, es decir,
todas las decisiones que nosotros tomamos se basan en las emociones. Así que por eso hace muchos años se viene trabajando todo el tema de dinámica de inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, porque efectivamente es a partir de allí que nosotros podemos ser una plataforma para la toma de decisiones, para actuar de una forma funcional dentro de los colectivos y dentro de la sociedad. También es una forma de evaluar nuestra calidad de vida. Nosotros, si pudiéramos hacer una reflexión sobre cómo veo, cómo visualizo mi vida, qué cosas me hacen felices, por qué me siento feliz o por qué me siento triste, la salud mental es una forma de evaluar qué estamos y cómo estamos desarrollando nuestras acciones en nuestra vida cotidiana y cómo esa calidad de vida, pues de alguna forma, responde o el efecto que tiene esa forma de nosotros de visualizar nuestra calidad de vida, cómo se vivencia precisamente en lo que nosotros podemos estar sintiendo. Es decir, si una persona, soy una personita que recurrentemente más bien está deprimida, no le haya como mucho sentido pues a las cosas, no toma decisiones, depende mucho de las personas, está muy pendiente de la aprobación de otros. Son, digamos, indicadores que ya nos tienen que estar dando, digamos, una luz para identificar que algo no está funcionando, que nuestra calidad de vida no está siendo tan armónica y que necesitamos comenzar a gestionar ciertos cambios, fortalecernos en otros aspectos y sobre todo desde el punto de vista personal y de recursos individuales, pues ir revisando qué es lo que nos está haciendo falta para complementar, para hacer esos cierres de brechas y poder entonces interactuar de una forma mucho más dinámica. También está determinada por muchos factores, es decir, el tema hoy de la salud mental, si bien es cierto, la pandemia nos ha agobiado en muchos sentidos por la historia de pérdidas, por el impacto que ha tenido en la salud para quienes han vivido la enfermedad, quienes han sobrevivido a la enfermedad y quienes tienen secuelas, o para quienes simplemente pasó desapercibido. Es decir, para todos hay un impacto, pero veamos la salud mental como algo mucho más grande. Y es que, pues si bien es cierto, la pandemia ha sido un evento significativo para todos, no solamente a través o por la pandemia estamos teniendo procesos o respuestas emocionales o en salud mental. Tenemos que verlo siempre integralmente. Cómo estamos relacionándonos con nuestra pareja, cómo estamos si estamos solitos, cómo estamos si ya es una pareja que está con hijos grandes y los hijos se están yendo del hogar. Es decir, hay múltiples actividades desde la cotidianidad o muchos factores que van a impactar significativamente la salud mental. También está, pues, obviamente, cómo nos relacionamos en el trabajo, cómo estamos en el trabajo, pero, digamos, hay muchos componentes que hay que mirar cuando vayamos a visualizar o estemos evaluando nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Los trastornos mentales, digamos, hay muchas definiciones, pues la OIT tiene una definición, pero digamos que no existe por una manera biológica de hacer una distinción entre qué es normal y qué es anormal mentalmente. Es decir, y digo biológicas porque, pues, digamos, es fácil identificar un dolor de cabeza, es fácil identificar la fiebre, es fácil identificar cierto tipo de digamos, de efectos físicos que aunque están presentes, por ejemplo, en los trastornos mentales, como es el tema de la angustia, que se te acelera el corazón, de que te sientes ansioso, sudoroso, que efectivamente pues son parte pues de la expresión física de temas emocionales, digamos que no existe una clara distinción entre qué es estar bien y qué es no estar tan bien desde el punto de vista emocional. El tratamiento y el pronóstico depende de muchas cosas, de la manera en cómo se agrupan esas determinadas formas de pensamiento, de percepciones, de sentimientos y de comportamientos. Como esto es una suma de muchas cosas, ¿cierto? Lo decíamos al principio, en la manera en cómo están nuestros mapas mentales también eso va a permitir que nosotros demos un paso adelante. Por ejemplo, si dentro de nuestro pensamiento nos volvemos supremamente cerraditos a que efectivamente el mundo está negro y el mundo es el culpable de todos mis males, si estamos completamente encerraditos, digamos, en esa definición de lo que es, lo que podría ser una ayuda, entre comillas, ¿cierto? Y es que sea el exterior el que cambie para mí, ahí entonces comenzamos a ver las dificultades de poder dar ese paso para evolucionar o para avanzar. Y es que efectivamente nosotros tenemos
hay un dicho muy sabio que dice, el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y esto es tan cierto porque en la medida que nosotros nos cerremos a las posibilidades, nos cerremos a mirar opciones diferentes, a pensar diferente, pues va a ser muy difícil pues dar pasos significativos para el mejoramiento. Entonces, por eso tenemos que mirar que dentro de los procesos terapéuticos, y bueno, ya esto ya en clínica, pero los tratamientos y las opciones de mejoramiento dependen única y exclusivamente de cada personita, de la medida que puedan tener esa plasticidad, esa flexibilidad para cambiar, reorganizar su forma de pensar, reorganizar la forma de relacionamiento y bueno, y que todos estos comportamientos obviamente que ya materialicen una nueva dinámica de pensamientos y emociones permita entonces que esto se siga reforzando para que sigan avanzando pues hacia una mejora significativa. Hay que atender algunos aspectos importantes. Por ejemplo, cuando se definen trastornos mentales o se diagnostican, hay condiciones que juegan aquí un papel relevante. Primero, pues en términos de tiempo, cuánto ha durado, cuánto puede durar este trastorno, por ejemplo, si no lo hemos tratado, si no lo hemos identificado, porque muchas veces cuando no lo identificamos a tiempo, lo que hace es que esta cronicidad, por decirlo de alguna forma, va generando o suma o va sumando otro tipo de pensamientos, emociones y comportamientos que van a ir cerrando cada vez más las posibilidades de que estas personitas puedan tener, digamos, formas diferentes de ver, formas diferentes de actuar y que de alguna forma pues puedan entonces pedir ayuda a profesionales expertos para que pues puedan tener un apalancamiento significativo. Entonces la duración es importante. Un segundo punto es la coexistencia, es decir, hay trastornos que se mezclan, es decir, podemos tener depresión y ansiedad, pues los famosos bipolares, pero también podemos tener eventos significativos de estrés sumados a depresión y sumados a ansiedad y sumados, por ejemplo, a trastornos adaptativos. Es decir, en la medida que se suman o coinciden varias patologías, esto hace pues que el pronóstico y el proceso de tratamiento pues tenga, digamos, una implicación diferente. Y el tercer punto importante a tener en cuenta dentro de los procesos, dentro de los trastornos, es la intensidad. Es decir, qué tan grave, qué tan significativo es el trastorno en la persona. Entonces, en términos de cómo ha sido esa historia, cómo ha sido su dinámica, si ha tenido posibilidades de tratamiento, cómo ha sido la efectividad de esos tratamientos, etcétera, etcétera. Los más comunes, por lo menos en Colombia, ya mencionábamos los de la OMS que se mapearon, digamos, hasta diciembre del 2020, pero, digamos, en Colombia, los que más han, digamos, o se han identificado tanto en los sistemas laborales como en los sistemas comunes es la depresión, los trastornos afectivos bipolares, es decir, los famosos maníaco-depresivos, las esquizofrenias, el consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas. Digamos que infortunadamente sí ha sido uno de los trastornos que más se ha incrementado por términos de la pandemia, es decir, una forma posiblemente de canalizar esa ansiedad y esa angustia derivada pues de todos los problemas que ha traído pues la pandemia, no solamente pues desde el punto de vista físico, sino también económico, social, bueno, etcétera. Ha sido infortunadamente que se ha aumentado el tema de consumo de alcohol, tabaco y pues sustancias psicoactivas. Las demencias seniles, las demencias patológicas, es decir, digamos, trastornos asociados a disfunción cognitiva en términos de memoria, atención, concentración, lenguaje, etcétera. Trastornos por estrés postraumático. Ustedes saben que el impacto significativo que tienen ciertos eventos vitales en la vida hace que respondamos de una forma aguda a este tipo de problemáticas y la forma adaptativa es que este padecimiento pues dentro del tiempo pues tiene un proceso digamos de desarrollo que más o menos va de 6 meses a un año, para otros puede ser más largo, para otros puede ser más corto, pero los trastornos por estrés postraumático los estamos visualizando hoy. Por todo el tema del impacto también que hemos tenido, ¿no? Personitas que han perdido familias, o sea, con muchos miembros de su hogar. O sea, esto definitivamente tiene que tener un impacto
bastante significativo en nosotros. Perder personas cercanas, jóvenes, a ver, incluso las dificultades también económicas, por ejemplo, el saber que se han perdido, digamos, madres y padres cabezas de familia y que han tenido que surgir los niños o la dinámica familiar se ha tenido que reorganizar generando pues este tipo de procesos. Los trastornos de pánico, los insomnios, por ejemplo, o los desórdenes o los trastornos, que es uno de los más comunes de los trastornos de sueño, que es el insomnio, al que también debemos tenerle especial cuidado, porque pues eso genera un proceso de desgaste acumulado que va a sumar, digamos, a efectos significativos no solamente sobre nuestra salud física, porque puedes decir el descanso es necesario para todos nuestros procesos físicos, pero mentales sobre todo, para que logremos entonces adherir pensamientos, memoria, pero sobre todo para una recuperación significativa que es necesaria para que el cerebro, nuestro cerebrito, trabaje de forma muy funcional y muy tranquila. ¿Qué le sumamos adicionalmente a esto y desde la pandemia? Le estamos sumando pues angustia y estrés permanente. Digamos que tenemos hoy un escenario de un poco de alivio por el tema de lo que ha sido pues la curva de vacunación. Esto pues en cierta forma nos da cierta luz, digamos, en este túnel, pero pues hay que comprometernos, seguir en los procesos de autocuidado, seguir manteniendo las normas de regulación de bioseguridad que son necesarias, pero pues digamos, esto de alguna forma pues nos está ayudando a que esa permanente angustia, esa permanente ansiedad por el contagio de alguna forma ya también pierda ese protagonista y ese protagonismo y nos genere un alivio mayor pues asociado a la vacunación. El desgaste mental acumulado, mental y emocional, porque ustedes saben que igual el proceso laboral siguió, muchas organizaciones ya han retornado a sus actividades presenciales físicas, ojo con eso, pero siguen acciones presenciales mixtas, es decir, seguimos muchos en teletrabajo, en trabajo a distancia, en trabajo remoto. Y esto hace, obviamente, que dentro de los procesos de adaptación, en términos de cómo realizar la tarea, cómo gestionarlas, si bien es cierto, tenemos una curva de aprendizaje significativa desde lo que nos dejó el confinamiento, pues debemos seguir aprendiendo, seguir mejorando para que esas nuevas formas de trabajo se vinculen y se articulen de una forma mucho más dinámica en las organizaciones. Venimos también de un proceso de desmotivación, de pérdida de interés. Pareciera como que todo nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos, todo lo que buscamos hacer no tiene los resultados que queremos o que esperamos. Entonces es demasiado esfuerzo con base o contrarrestado esto con la recompensa o los resultados obtenidos. Y esto nos desmotiva, nos hace ser apáticos, nos genera pérdida de interés para seguir esforzándonos. Entonces hay que trabajar en que esto lo que nos da es información de mucho valor para que las organizaciones entremos en procesos de promoción, de prevención. Mira, el tema de reconocimiento laboral, que hoy también ha quedado un poquito ahí aisladito, ha quedado un poco escondidito, retomemos porque pues finalmente todos los trabajadores han tenido o hemos tenido procesos de desgaste significativos, hemos tratado de cubrir en largas jornadas muchos procesos, pero muy regularmente pues esto no se está teniendo en cuenta en temas de reconocimiento laboral, entonces hay que seguir fortaleciendo eso. Hay una pérdida, digamos, del balance vida-trabajo, pues lo hemos ya visto. Si bien tuvimos una curva bien interesante de adaptación, pues cuando estuvimos en casa, el haber retornado ya a las actividades físicas presenciales, pues hace que la dinámica familiar también haya cambiado y esto obviamente también genera un impacto sobre la salud mental, no solamente la nuestra, sino la de nuestras familias, es decir, nuestros niños, nuestros esposos, esposas, nuestros papás, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener especial cuidado en esto. Hay variables que también están incrementando las patologías de orden mental. Los cambios sustanciales que estamos teniendo hoy,
Entonces, muchos trabajadores, por ejemplo, están retornando a la presencialidad, pero en diferentes formas. Como les decía, unos están llegando nuevamente a las instalaciones físicas, otros están permaneciendo en trabajos remotos o a distancia. Estos cambios de alguna forma se ven identificados porque las dinámicas laborales pareciera que siguieran como en un récord de atrás, es decir, casi que pudiéramos comenzar a visualizar que nuestros directivos, nuestra línea de mando pierde un poco del mapa, las personitas que están, por ejemplo, en acciones a distancia y pueden concentrar su atención un poco más en las personas que están físicamente en las instalaciones. Pero esto hace parte de un proceso de evolución, de crecimiento, en el que necesitamos fortalecer esas competencias de la alta dirección de los trabajadores para que estos cambios realmente en las nuevas formas de trabajo generen, son aspectos positivos, ¿cierto? Que no se conviertan más como en temas negativos, porque pueden también estarse percibiendo que están olvidando un poquitico a los que se permanecen a distancia. Porque posiblemente las dinámicas relacionales con respecto a la presencialidad física, pues es mucho más clara que el tema del relacionamiento laboral a distancia. Pero mira que estos son los retos que tenemos las organizaciones para madurar y evolucionar. ¿Cómo vamos entonces a armonizar, a dinamizar esos procesos para que todos tengamos de alguna forma la misma participación y que el sentido de pertenencia no se pierda? En la brusca adaptación hay mayor demanda en muchas cosas, seguimos con temas de excesos laborales, excesos de jornada, pero bueno, todo es un proceso de movilización, de adaptación, de flexibilización y de aprendizaje. Todo el tema de liderazgo y relaciones sociales, bueno, seguimos en los temas. Para algunos ha sido más fácil que para otros. Por ejemplo, el coincidir en escenarios en los que podamos entonces tener un relacionamiento mucho más cercano con los directivos o la alta dirección de las empresas. Esto está facilitando toma de decisiones, armonizar procesos, gestionar rápidamente acciones, pero para otros no ha sido tan fácil. Entonces hay que mirar mucho esto al interior de las organizaciones, cuáles son las brechas que estamos teniendo, esas evaluaciones en torno a la efectividad de los procesos, a la efectividad de las tareas, qué nos dicen los trabajadores, qué están sintiendo los trabajadores con respecto a estas nuevas formas de trabajo. Es información de muchísimo valor para entrar a tomar decisiones significativas. El panorama en Colombia, digamos, en torno a lo que es la salud mental, más o menos en un corte desde el 2015, digamos, se suscribe también en el estudio que se hizo en salud mental. Digamos allí que se presentaba que 2 de cada 5 casos, de cada 5 personas han presentado alguna vez algún trastorno. Entonces, 2 de cada 5 es alto, es decir, estamos hablando de más del 40% de personas que de alguna forma han percibido, han sentido algún signo, síntoma significativo desde el punto de vista mental. 8 de cada 20 personas han presentado trastornos psiquiátricos. Entonces, cuando ya hablamos de trastornos psiquiátricos, es que ya ha habido una implicación clínica, ya ha habido digamos, un contenido médico-clínico en el que posiblemente te han diagnosticado, posiblemente te han medicado, en el que posiblemente han tenido ya un acercamiento, pero sí sigue siendo una cifra alta porque casi el 40%, está sobre el 39%. Entonces, esto es también a revisar. Digamos, más o menos el 19.3% de las patologías comunes han presentado trastornos de ansiedad. Es decir, en la medida que nosotros tenemos enfermedades en Colombia, estas enfermedades en Colombia van sumando efectos emocionales y, digamos, lo que está priorizando en este orden de ideas son los trastornos de ansiedad. Es decir, en la medida que nosotros tenemos diagnosticados en nuestra empresa, independientemente del origen, de alguna forma esto incrementa en un 20% que estas personas sufran de alguna manera pues un trastorno asociado pues a la salud mental. Entonces, en este caso, pues a los trastornos de ansiedad. El 15% de las patologías
están orientadas hacia trastornos del estado de ánimo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, todo el tema de cambios en la habilidad emocional, todos los cambios, digamos, afectivos que estamos teniendo, y que pues si ya tienen un diagnóstico desde lo clínico, pues entonces hay que revisarlo, porque dentro de los programas de vigilancia epidemiológica, que hoy es un llamado significativo a que las organizaciones trabajen y movilicen muchos temas de mejoramiento dentro de esos programas de vigilancia, sobre todo para las patologías o las psicopatologías que se presentan, pues van a representar, digamos, una plataforma significativa de cambio para que esas personitas no se queden ahí en el programa de vigilancia, sino que de acuerdo a todas esas acciones que potencialicen y mejoren, pues puedan comenzar a salir, digamos, de ese escenario y retornar, entre comillas, pues a los escenarios de promoción y prevención para seguir movilizando acciones colectivas globales. Y el 10.6% de las patologías se han presentado por temas de consumo de sustancias, consumo inadecuado, uso y consumo o abuso de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco. Entonces, fijémonos en los escenarios laborales. Miren, dentro de uno de los estudios que se hizo también del DANE en este año, a principios del año, una de las preguntas era qué tipo digamos, de cambios en términos de consumo ha tenido, y realmente hubo un significativo incremento, sobre todo en el consumo de tabaco y alcohol. Entonces, si alguna personita, por ejemplo, solamente se fumaba 3 cigarrillos a la semana, estoy diciendo algo, pues hoy estamos entre paquete y medio a la semana, es decir, que sí se incrementó en términos de consumo de tabaco. Ahora, de alcohol y otras sustancias también. Entonces hay que revisarlo porque está dentro de los escenarios laborales. O sea, estamos mirando lo que está gestionándose este tipo de consumo, digamos, dentro de los espacios, dentro de las jornadas laborales, y por tanto aquí no se trata de escandalizarnos, sino se trata de revisar que estas cifras signifiquen o den pie para poder gestionar acciones puntuales de promoción y prevención. Dentro de las patologías, digamos, que califica positiva, aquí hicimos un corte al agosto 2021, digamos, entre patologías mapeadas con COVID y sin COVID, ¿sí? Vemos que más o menos el comportamiento es el mismo. Pero como les decía al principio, las patologías mentales, a diferencia, por ejemplo, de patologías asociadas a desorden musculoesquelético, es el costo. Es decir, mientras que podemos tener 100, ¿cierto? Digamos, enfermedades por desorden musculoesquelético con tratamientos médico-quirúrgicos, farmacológicos, en fin, podríamos tener solo 5 mentales, y casi que sería el mismo valor en términos de peso financiero, 100 con respecto a 5. Es decir, son muy costosas las patologías mentales en términos de tratamiento, en términos incluso de tiempo, y por eso hay que trabajar fuertemente en esto. ¿Qué acciones tenemos para nuestras empresas, pero también qué acciones pueden comenzar a implementar ustedes como organizaciones? Por una parte, ustedes saben que desde el año pasado tenemos una línea de atención psicológica. Esta línea nos permite generar o brindar un espacio de alivio emocional. Invitamos a todos a que si sienten una necesidad importante de consultar, de pedir ayuda, miren, a veces guardarnos esas emociones, creer que podemos ser capaces de superarlas solos, a veces eso es lo que no nos está ayudando mucho. A veces hablar, simplemente sacar del corazón toda esa angustia, toda esa ansiedad, todo eso que tengamos, y qué mejor con un profesional de la salud, pero sacarlo es algo muy sanador para todos. Entonces, utilicen este tipo de herramientas. No solamente está positiva, ustedes saben que la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud tiene líneas abiertas para esto. Entonces, pues los invito a que realicen, digamos, estos acompañamientos, pues para que podamos entonces tener un mejor panorama. Recordemos, tenemos adolescentes, niños, jóvenes que también se están viendo impactados de forma significativa. El tema del incremento en las ideas suicidas e incluso en los suicidios para los jóvenes se ha también incrementado mucho. Entonces, tenemos que estar más atentos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. A veces ellos no son, pues, por la misma generación, no es que expresen mucho, ¿no? Ellos son
son muy muditos, ¿no? Casi no te hablan, a duras penas te contestan, pero esto no quiere decir que no tengamos que tener especial cuidado con ellos. Es una forma que tienen de relacionarse, tenemos que entenderlos, pero no podemos tampoco digamos, ignorar que ellos tienen una carga emocional significativa y que tristemente la están expresando, materializando con temas de autoagresión, temas muy complicados, entonces tenemos que estar muy, muy atentos a ellos. Por eso, digamos, la línea no solamente está cerrada a trabajadores, está abierta, estamos amparados, digamos, ahorita por la circular 064, es decir, ustedes pueden también motivar o vincular a sus familiares para que puedan tener esta contención. Ahora, importante decirles que este espacio no es un espacio terapéutico, es decir, la línea de teleorientación es una línea para contener emocionalmente, para escuchar, para aliviar, pero no es terapéutica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si ya tenemos patologías significativas instauradas y diagnosticadas, siempre será mejor tener el tratamiento clínico correspondiente. También tenemos disponibles para ustedes, eso está subido en Posipedia, muchísimos recursos documentales, guías prácticas, para que ustedes en 4 o 5 páginas, eso no tiene más, con tips muy, muy prácticos, que ustedes puedan adquirir ese conocimiento, lo apropien, lo trabajen y lo implementen en sus organizaciones. También estos escenarios de formación son importantes, entonces dentro de la parrilla de actividades que tenemos para el mes de octubre, en salud mental hay muchas que van a enriquecer mucho estos contenidos y hacen parte pues de lo que nosotros tenemos para ustedes. La salud mental tenemos que trabajarla y gestionarla desde la particularidad hacia los colectivos. Algo muy importante es procurarnos una actitud positiva, es decir, estar disponibles para que el mundo nos sorprenda, para que cada día represente una oportunidad más para cambiar, para hacer cosas que nos hagan felices, que nos den tranquilidad. Porque la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Es decir, el día puede estar ahorita gris, de hecho está gris, hay unas nubecitas por ahí amenazantes, pero depende de mi valor, el valor que yo le dé al día para estar feliz o estar triste por eso. Es decir, las nubes no van a tener nada que ver con respecto a lo que yo pueda sentir, porque yo soy la que cambia. Es decir, el mundo es de acuerdo a como yo lo pinte, ¿cierto? Puede ser un día gris, pero puede ser un día bonito para tomarme un buen café con alguien, puede ser un bonito día para digamos, hablar del clima con alguien que hace mucho tiempo no hablaba, o porque de pronto recordé haber conocido a alguien especial un día como este. Es decir, siempre va a depender de nosotros. Entonces, actitud positiva, porque es lo que nos va a permitir nosotros generar, digamos, una mirada diferente hacia lo que enfrentamos pues en el día a día. Vamos aquí unas recomendaciones prácticas. Ser empático con los demás, ser empático es entender, es comprender, es ser compasivo, pero la compasión entendida como eso, como el que realmente yo entiendo las pasiones, las emociones tuyas, me uno y me solidarizo con ellas para poderte ayudar. Hay que atender las indicaciones de autocuidado. Entonces, miren, este llamado a mirarnos, a mirar nuestras emociones, a ver cómo estamos relacionándonos, es muy importante, porque a partir de eso es que nosotros podemos entonces gestionar, digamos, acciones de cuidado personal para poder mejorar esa salud. El pánico no es la mejor opción, sabemos que a veces nos atrapa el temor, nos atrapa la angustia. Miren, a veces uno ve la televisión, las noticias y como que nos llenan de más angustia de la que ya tenemos, entonces uno escucha no, que les robaron, que asaltaron, que mataron. Infortunadamente pues eso es una realidad. Pero llenarnos también, contaminarnos emocionalmente de tanta información negativa no nos ayuda, sobre todo pues si tenemos una tendencia a una afectación emocional significativa. Entonces es mejor tomarnos un tiempo para pensar, disfrutemos cada momento, aceptemos las emociones, respiremos. Miren, a veces esto suena cliché. Yo le decía la semana pasada a un gran amigo mío, le decía, bueno, si es que a veces uno dice, bueno, respira profundo, medita, y eso a veces suena como que, ay, sí, eso es como que lo que siempre dicen los psicólogos o qué sé yo. Pero realmente cuando nosotros generamos una disciplina,
de recursos individuales que nos permitan movilizar una tranquilidad personal. Yo pienso que es como tomar agua cuando te da sed, es como comer cuando tienes hambre. Yo pienso que respirar, meditar es parte de la alimentación mental y emocional que necesitamos para seguir siendo funcionales. Entonces, más que cliché, es una práctica que debemos hacer y como les digo, así como tomamos agüita, sentémonos un momento, meditemos, hagamos una disciplina que nos permita un mejor relacionamiento incluso con otros. Bueno, otro es atender las recomendaciones de autocuidado. El proceso de vacunación, como les digo, nos está ayudando muchísimo. No subestimemos este proceso. Creo que a veces juzgamos de forma muy rápida el impacto o el proceso que estamos teniendo con el tema de la vacunación. Yo creo que pues ha habido un esfuerzo mundial significativo y es que por lo menos existe una vacuna. Digamos que hay que agradecer esto porque pues de alguna forma, como les digo, sí nos genera un cierto alivio emocional porque pues sería terrible que aún estuviésemos con una pandemia a full y sin perspectiva de control por ningún biológico que nos cuide o relativamente nos proteja del impacto severo que tiene. Es decir, hay que mirar las oportunidades, hay que ver los temas de la forma más positiva que tengamos. Hay que tener una rutina laboral, una rutina en casa saludable. Miren, acabamos de entrar a nuestro primer día de la semana. ¿Cómo fue nuestro fin de semana? Si descansamos, si lo disfrutamos, si lo gozamos, si fuimos felices, porque eso es lo que nos recarga para empezar nuevamente una semana. No quiere decir y a veces decimos, bueno, es lunes, pero miren que en la medida en que nosotros tenemos una dinámica de vida significativa, pues nuestro lunes va a ser tan bello como puede ser el sábado y el domingo, porque pues estamos recargados, nos sentimos supremamente felices, lo que hacemos nos gusta, nos llena de satisfacción, entonces cada día va a ser una oportunidad más. Hay que aprovechar el tiempo haciendo actividad física. Bueno, no tenemos allá que los que no sean de mucha disciplina deportiva, pero por ejemplo salir a caminar, disfrutar la compañía de algún amigo, de algún familiar, hacer una caminata, es decir, movernos es importante porque en el movimiento pues también está el poder generar, digamos, físicamente, desintoxicar todo lo que se acumula con la tensión, con la presión, con el estrés. Hay que mantener la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Miren, nunca procrastinemos en que mañana lo hago, pasado mañana no. Miren, que nos ha dejado también la pandemia, que el mundo tenemos, que la vida hay que vivirla hoy como es, como la tenemos, que a las personas las tenemos que disfrutar hoy. O por lo menos es el gran aprendizaje que me ha dejado a mí particularmente, y es que a veces proyectamos tanto y decimos todo hacia el futuro, pero es que realmente es hoy, el hoy es un regalo maravilloso, entonces hay que trabajar sobre el hoy. No guardes tus emociones ni tus pensamientos. Pide apoyo emocional, como les digo, pueden usar la línea, pueden usar la de la Secretaría, la del Ministerio, pero ayúdense. De todas formas, no necesariamente también tiene que ser a través de líneas o personal de salud. Ustedes pueden también apoyarse de un buen amigo, de una persona que en la familia sea muy, muy cercanita a cada uno de ustedes, con quien se sientan tranquilos para compartir, para hablar, para expresar de sus emociones. Con los niños y niñas hay que trabajar mucho el proceso porque hay cambios que han sido muy fuertes, rápidos en el tiempo y a veces ellos no han tenido la capacidad como de procesar todos estos cambios, entonces interactúen más con sus niños, explíquenles, hagan juegos para que ellos de alguna forma visualicen todos estos cambios también como parte de la naturaleza y de lo normal que estamos viviendo, pero necesitamos explicarles un poquito más, así como los adultos. Trabajar programas de resiliencia organizacional, los invitamos, acá más adelante les diré, Positiva tiene un proyecto o un programa organizacional que se llama Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer, que se fundamenta en resiliencia organizacional. Esto es un programa supremamente ganador porque les va a permitir a las organizaciones, primero, identificar sus niveles de resiliencia, es decir, la capacidad que tienen sus trabajadores de enfrentar situaciones difíciles, de superarlas, de aprender y de seguir avanzando, es decir, gestionar de una forma dinámica los cambios que vienen y que nos exige la nueva normalidad, la nueva realidad, pues va a ser muy importante. Entonces también los invitamos a que pues lo revisen.
hay que tratemos de eliminar esos pensamientos irracionales. O sea, a veces tenemos ideas rumiantes, como decimos nosotros, entonces que están todo el día allí, pero son ideas que no son negativas y que no nos ayudan. Entonces tratemos de comenzar a borrarlas. Tenemos esa capacidad de cambiar pensamientos, vincular pensamientos más positivos. Tener conciencia transformacional, y es que somos capaces de cambiar. Si tenemos esa conciencia, pues lo vamos a lograr. Pero si nos sometemos a nuestra propia presión, a que ya no hay nada más que hacer y no hay salida, no vamos a tener posibilidad de transformar nuestra vida. Entonces seamos conscientes de que podemos cambiar. Seamos entonces ejemplos de regulación. Acciones para trabajar en la organización. Entonces el programa lo colocamos a disposición, está en la lista, para todos los que tienen acceso a lista ya está en la lista, el módulo de resiliencia, estamos en los procesos de entrenamiento que de aquí en adelante vamos a durar en estos meses que finalicen en el 2021, en formación de muchas empresas para que utilicen el módulo, para que apropien el programa, para que potencialicen la resiliencia a sus trabajadores, pero sobre todo que en la medida que identifiquen esos niveles pues puedan focalizar acciones interesantes de trabajo. Allí pues podemos tener la posibilidad de identificar cómo estamos en resiliencia individual, en resiliencia de equipos, en resiliencia de líder, para tener una categoría de resiliencia organizacional que va a brindar la posibilidad o por lo menos entender o medir el nivel de capacidad de innovación que tiene la empresa, la capacidad de aprendizaje colectivo, cómo pueden promover la optimización organizacional, mejoramiento de la comunicación, del relacionamiento y muchos otros temas que van a ser de mucho interés. Aquí simplemente para mostrarles que el proyecto se fundamenta en la única herramienta que existe diseñada para Latinoamérica en niveles de resiliencia organizacional, la tiene positiva y está al servicio de nuestras empresas. Es una encuesta supremamente pequeña, solo tiene 32 ítems y evalúa desde resiliencia muy alta hasta resiliencia muy baja. Es una encuesta que, como les digo, está en la lista, la pueden, aplicar a través de este desarrollo de forma muy rápida, muy fácil y muy práctica. Y los resultados como tal pues les van a permitir pues la implementación. En la lista también están todas las ayudas que ustedes necesitan para implementar programas, y todo esto se va a ir fortaleciendo con todas las líneas de desarrollo de producto que tenemos desde el punto de vista psicosocial. Ustedes pueden hacer las convocatorias masivas, pueden hacer seguimiento, van a tener descargue estadístico porque toda la matemática del procesamiento de la encuesta pues va a ser muy fácil. Esto también les va a ayudar muchísimo para que ustedes comiencen a mapear componentes psicosociales que van a ser muy importantes para la movilización de acciones de intervención. Ustedes saben que la circular 064, si bien es cierto, pues nos dice que pues no están exigiendo la evaluación a través de la batería de riesgo psicosocial, sí se está exigiendo que la implementación de programas de intervención se dé. Entonces, qué mejor oportunidad que si mapeamos este componente de resiliencia podamos entonces vincular acciones de intervención significativas. Vamos a tener 3 capas, digamos, estadísticas: la caracterización poblacional, los niveles de resiliencia global y los niveles de resiliencia por categorías. Finalmente, los beneficios y oportunidades que tenemos al trabajar en salud mental son muchísimos. Por una parte es que aplica y es necesario para la situación en la que estamos viviendo hoy. Que la salud mental nos aplica absolutamente a todos en cualquier sector económico, cualquier tipo de empresa, es necesario movilizarla. Hay que, de alguna forma, revisar cómo está esa capacidad, digamos, en términos de salud mental de las organizaciones, para que entonces todo lo que gestionemos en torno a la promoción y prevención de los factores psicosociales, la movilización de acciones organizacionales, todo lo que sea el mejoramiento, innovación y creación de nuevas formas de trabajo que van a vincular al desarrollo de la plataforma más importante, que son las personas en las empresas, pues nos ayude realmente a trabajar de forma trascendente. La transformación cultural depende de cada uno de nosotros, se puede hacer en la medida que nosotros actuamos y nos comprometemos para un desarrollo efectivo
digamos, vinculando obviamente el actor principal como es el trabajador. Por eso el foco en esas capacidades humanas va a ser muy importante, porque finalmente quienes van a permitir la sostenibilidad, la rentabilidad, la productividad de las organizaciones siempre van a ser nuestros trabajadores. En la medida que manejamos el bienestar, la salud mental integral, pues vamos a ser más productivos, vamos a ser más felices, pero sobre todo vamos a asegurar una sostenibilidad en el tiempo necesaria para todos. Muchísimas gracias. Esta era la información que queríamos compartir hoy, que iniciamos, digamos, una semana activa y comienza nuestro mes de la salud mental. Bienvenidos y bueno, invitarlos a que compartan y sigan desarrollando muchas acciones, que esto no nos da sino valor, nos agrega valor a todo lo que hagamos. Entonces, invertir en salud mental es la mejor motivación para todos. Muchísimas gracias. Lina, adelante. Doctora Luana, a ti muchas gracias por este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Claro que sí. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con un nuevo tema y por supuesto a todos gracias por su participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia, donde encontrarán las grabaciones de todas las acciones educativas, presentaciones técnicas, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan un feliz inicio de semana, una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.